Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy día quiero explicar cómo funciona un sistema de torneo principal que es el McMahon. Revisando distintas experiencias que he tenido viendo y manejando este tipo de torneos, he sentido que mucha gente no comprende muy bien cómo funciona este torneo y esto va a cobrar mucha importancia ahora, ya que nuestro torneo latinoamericano por internet se va a jugar en sistema McMahon. Esto quiere decir que el congreso que vamos a empezar a jugar entre el 3 y el 11 de octubre usa este sistema y necesitamos entenderlo bien. Y es por esto que vamos a pasar a explicar cómo funciona el sistema McMahon. Ahora vamos a ver una lista que tengo acá, que es del último torneo latinoamericano de cuarentena. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que estos jugadores no son necesariamente lo mismo que van a jugar el torneo, el Congreso, pero acá tenemos una lista con jugadores que participaron en este torneo. Si lo vemos, son 75 jugadores. ¿Cómo funciona el sistema de McMahon? El sistema principal que usamos para los torneos de Go se llama suizo. Y el sistema suizo va a emparejar gente que tenga la misma cantidad de, de puntos en el torneo. Entonces, que tenga resultados similares. Es decir, en la primera ronda, normalmente hacemos un sistema que se llama separar y emparejar. Es decir, agarramos todos los jugadores del torneo, los cortamos en el puesto de la mitad. Por ejemplo, en este torneo que había 75, uno va a ser bye. Y agarramos la primera mitad del 1 al 37 y la emparejamos con la segunda mitad del 39 al 75, o puede ser del 38 al 74, dejando al otro jugador, en este caso a Gonzalo, como bye. Y van jugando todos ellos y se ordena el primero de cada grupo y el segundo de cada grupo entre ellos. Ya, entonces Alex Mitrani habría jugado con Emil y así sucesivamente. Este sistema tiene el problema de que genera varias rondas entre gente con niveles muy diversos. Entonces, por ejemplo, en este torneo, en la primera ronda, habría jugado Claudia con Jim, que es 30 Kyo. Y esto pasa en la gran mayoría de las partidas. Es por eso que en torneos muy grandes, o que se requerirían muchas rondas para cerrar un único campeón, nota, recordar que la cantidad de rondas es el logaritmo de 2. Es decir, un torneo de 128, entre 64 y 128 jugadores, requiere 7 rondas para tener un único campeón. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, para estos torneos normalmente usamos McMahon. ¿Ya? En la práctica, el modo en que yo hago los pareos funciona igual, pero agregamos una regla. Para que este torneo tenga menos rondas y pueda ser más rápido, lo que vamos a hacer es que algunos jugadores van a partir con puntos de victoria. Es decir, se va a asumir que ciertos jugadores hubieran ganado una ronda ficticia. Y la cantidad de jugadores que va a tener esto va a depender también, primero, de la cantidad de inscritos y segundo, de cuántas rondas tiene el torneo. Por ejemplo, si este torneo habría tenido 4 rondas, yo hubiera escogido de que el primer grupo de jugadores tiene que ser de máximo 16 jugadores. Entonces uno hace un corte en un nivel que te permita mantener esta regla. En este torneo yo habría dicho que los jugadores deberían haber quedado hasta acá. Que el primer grupo hubiera sido, ¿ya?, hasta el primer Q. Esto pasa porque si hubiéramos agregado a los jugadores segundo Q, hubiéramos superado el número de 16 jugadores en el grupo. Como este número ya hace que el torneo no funcione de manera correcta, creo que esto deberíamos cambiarlo. Entonces habría quedado con este primer grupo. Los grupos 2 y 3 o 4 ya empiezan a pasar un poco más por ojo o por lógica de quien la está haciendo. Uno trata de tener grupos en niveles similares, entonces va a depender un poco de la dispersión de tus jugadores.
Por ejemplo, este lo podríamos haber cerrado con que el segundo grupo es un grupo grande, del primer al 10 Q, pero también podríamos haberlo hecho hasta el sexto Q, ¿ya? Porque este grupo de jugadores son al menos 28 jugadores, ya siendo un grupo bastante grande, y que el tercer grupo hubiera sido ahí para abajo. Esta decisión de dónde se hacen los cortes en un torneo McMahon se avisa y se cuenta y se explica. Y esto va a dar que hay una lista inicial que va a decir, por ejemplo, todos los jugadores de un Q a superior van a partir con 2 puntos de victoria o 2 puntos de McMahon. Los jugadores entre 6 y 2 Q van a partir con un punto de McMahon y los jugadores que van de 7 Q o inferior van a partir con 0 puntos. Y con esto habríamos tenido un torneo McMahon. ¿Qué va a hacer esto? Que a la hora de emparejar estos puntos cuentan más las victorias. Es decir, un jugador del grupo con 2 puntos iniciales, si gana va a quedar con 3 y si pierde va a quedar con 2. Entonces en la segunda ronda va a quedar igual que todos los que hayan ganado en el segundo grupo, ¿ya? En el grupo de 2Q a 6Q. Y según ese resultado, es decir, la suma de tus puntos McMahon más la suma de tus puntos de victoria, es que vamos a tener cómo se emparejan los jugadores, ¿ya? Y de ahí en adelante vamos a sacar el campeón del torneo. El campeón siempre va a salir entre partidos indiscutidos del primer grupo de jugadores, ¿ya? O si no, el McMahon no tiene tanto sentido, porque la idea de este sistema es que los jugadores que estén en el primer grupo jueguen entre ellos, ¿ya? Esto se podría romper en el segundo formato, que sería que cada piedra de diferencia de nivel sea un punto de McMahon, pero esto solamente tiene sentido en torneos muy grandes, ¿ya? Y ahí la verdad funciona un poco distinto. Para nuestro torneo de ahora, yo quiero explicarles que el uso que se le da al McMahon en la mayoría de los torneos que he visto en Latinoamérica es para separar la cantidad de jugadores en grupos de niveles más o menos similares. Siempre puede haber un jugador que increíblemente en el grupo, por ejemplo, de 7 Q inferior, gane todos sus partidos y termine jugando contra los peores del grupo de jugadores más fuertes, del grupo de jugadores sobre Dan, por ejemplo. Y eso puede ocurrir. Pero lo que buscamos con este tipo de torneo es que no haya que haber un número tan grande de rondas que nos obliga a nosotros a jugar múltiples partidos que para muchos jugadores son partidos con tanta diferencia de nivel que no tienden a ser muy interesantes. Bueno, espero que esta explicación del sistema les ayude a entender cómo va a funcionar el sistema McMahon en nuestro próximo Congreso Latinoamericano. Si tienen alguna duda de qué otros formatos de torneo existen, por favor déjenmelas en comentarios del canal, y si quieren que explique otro formato de torneo, me cuentan y hago un videito. Espero que esto les haya gustado y nos vemos otro día. Chao, chao.